Bueno, pues hola a todas y todes. Os damos una cálida, por ser generosa, bienvenida a este espacio. Para quienes os sumáis, como siempre, por primera vez a esta jornada, nos presentamos brevemente. Mi nombre es Alicia y formo parte del equipo de Territorias. En la sesión de hoy nos acompaña mi compañera Daniela Ramos, que se encargará de dinamizar y facilitar el diálogo, y Melissa Ospina, que está a cargo del soporte técnico y la comunicación. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por vuestra asistencia y por el gran interés que habéis mostrado en este ciclo. Antes de adentrarnos en materia, os recordamos un par de detalles logísticos importantes. Como sabéis, los encuentros se están grabando y se subirán a nuestro canal de YouTube para que puedan consultarse en diferido. Sin embargo, recordad que la visualización posterior no computa de cara a la certificación, ya que necesitamos acreditar la asistencia y esta plataforma no nos lo permite. Para obtener vuestro certificado de participación es indispensable haber asistido al menos a 3 de los 4 conversatorios, y por ello, a partir de ese momento, iremos compartiendo en el chat el enlace al formulario de asistencia. Asimismo, al concluir la sesión, os pasaremos un breve cuestionario de evaluación. Os pedimos, por favor, como siempre, que rellenéis ambos documentos. La dinámica de la sesión será como siempre. En la primera parte escucharemos la ponencia de Kini Martínez de Plataforma Cero. Durante la intervención mantendremos los micrófonos cerrados para garantizar el buen funcionamiento técnico, y en la segunda parte ya sí se abre el turno de preguntas y debate, que estará moderado por Daniela Ramos. Para intervenir, si queréis hablar, recordad pulsar el botón de reaccionar en la barra inferior del Zoom y seleccionar el icono de la mano levantada, y acordaros de bajarla al terminar. Y por supuesto también podéis ir dejando vuestras reflexiones y vuestras preguntas en los chats del Zoom y del YouTube, y las iremos transmitiendo en la medida de lo posible, siempre que no condicione el diálogo. Bueno, pues hoy llegamos a la jornada de clausura de este ciclo formativo, Voces Migrantes sobre las violencias de género en contextos migratorios. Ha sido un viaje intenso en el que hemos ido tejiendo redes a través de los distintos testimonios. Arrancamos conversando con Daniela Montes de Ama Migrar sobre el duelo migratorio, entendiendo que es un proceso persistente que nunca se cierra y cuyas intensidades fluctúan según el momento vital. Y también nos invitó a poner el foco en las infancias y en las juventudes que migran sin una decisión propia al iniciar ese trayecto, ¿no? Y el impacto emocional que esto conlleva. En el segundo encuentro dialogamos con Nasara Said, que nos ofreció 3 herramientas claves para desmontar los relatos estigmatizantes de la extrema derecha y del fascismo. Por un lado, acudir a datos rigurosos. Por otro lado, analizar críticamente el discurso de los medios. Y, por último, a multiplicar los espacios donde las personas migrantes tengan voz propia. Y el miércoles pasado, en la tercera sesión, Suja Al-Najar, de la Comunidad Palestina de Sevilla, nos acercó a la realidad de las mujeres palestinas en lucha. Suja nos relató cómo se vive la cotidianidad bajo un régimen de apartheid que dura ya 78 años, y el genocidio perpetrado por el Estado de Israel. Y nos mostró cómo las mujeres lideran una resistencia activa, custodiando la memoria y la esperanza desde la colectividad. Y recordándonos, súper importante, el impacto que tienen las movilizaciones globales de apoyo a su pueblo. Y para este broche final, tenemos el honor de contar con el respaldo institucional de Mercedes Soriano Martínez, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, del IAN, en Sevilla, entidad que, junto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hace posible la financiación de este espacio. Y, por supuesto, para cerrar el ciclo, ya tenemos a Kini Martínez, de la Plataforma Cero, que nos hablará del tránsito impuesto del territorio encarnado. Kini, qué inmensa alegría tenerte por fin aquí con nosotras, ya recuperada. Te agradecemos de corazón que hayas aceptado la invitación. Es un auténtico privilegio compartir este cierre contigo. Y ya no quito más tiempo. Daniela, cuando quieras, te cedo la palabra para arrancar con esta última sesión.
Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes y buenos días a todas las personas que están conectadas y que a pesar del calor intenso que estamos viviendo en Andalucía, estamos regalándonos este tiempo para autoformarnos en cómo afectan las violencias de género desde distintas dimensiones a las mujeres migrantes. Antes de darle la palabra a Kini, Mercedes, te doy la palabra a ti como representante de Liam. ¿Puedes encender el micro o quieres que... Dame un segundo. Vale, Ya. genial. Ujú, ujú. ¿Ya? Sí. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas. Bueno, pues agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Asociación Territoria, a su presidenta Alicia Pérez, a Daniela Ramos, que tuve el placer de conocer hace unos cuantos meses, porque desde el Instituto Andaluz de la Mujer, pues como bien ha comentado Alicia, pues tenemos una línea de subvenciones para que las asociaciones de mujeres que estáis a pie de calle podáis, digamos, sensibilizar y hacer llegar a la ciudadanía, en este caso, pues a través de estas jornadas virtuales, pues vuestros proyectos y todos los recursos que a su disposición hay, ¿no? Para mí, el trabajar como hija de padres migrantes, yo soy hija de padres migrantes, pues lo que como coordinadora provincial del IAN siempre muestro en todas las jornadas que estoy sobre mujeres migrantes es la gran empatía que tanto profesionales como técnicos o como asociaciones y entidades debemos de tener en principio con todas las mujeres que acuden a nosotros, pero con las mujeres migrantes, bajo mi punto de vista, tenemos que tener una empatía mayor y ponernos en el lugar de que las migraciones no se hacen por gusto, que siempre hay unos motivos. He estado escuchando las jornadas que ya habéis realizado, lo que es el duelo migratorio y bueno, lo que se deja también en el país de origen, lo que es la adaptación en nuestros países. Yo creo que Andalucía, en este caso Sevilla, la provincia donde nos encontramos, es una región que acoge y es donde los migrantes son fundamentales y en este caso, pues, por lo que nos toca, las mujeres migrantes tienen un papel fundamental. Nosotros desde el Instituto Andaluz de la Mujer, aparte de estas líneas de subvenciones para las asociaciones como territorias, pues tenemos una serie de recursos donde atendemos sin cita a todas aquellas mujeres que nos necesitan y bueno, por hacer un recordatorio del recurso fundamental que tenemos en el IAN, que es nuestro teléfono 900-200-999 ante cualquier situación de violencia, tanto de género, violencia sexual, no dudéis y apuntaros y que todas tengáis presente el 900-200-999. Es un teléfono que está a las 24 horas, los 365 días del año y que hemos ampliado la traducción, teníamos traducción en 50 idiomas y hace un par de años lo hemos ampliado a 72 idiomas. Eso significa pues también nuestro interés en poder atender en sus idiomas a aquellas mujeres migrantes que todavía no han tenido la oportunidad de aprender nuestro idioma y en situaciones de crisis pues siempre van a estar mejores atendidas en su idioma de origen, su idioma natal, ¿no? En ese sentido, pues también recordaros como otro recurso importante que tenemos y yo creo que para todas nuestras los asistentes a esta jornada, nuestra APP andaluza, que es donde ofrecemos a través del móvil, es una APP totalmente gratuita, donde tenéis a disposición en la APP todas las ofertas formativas y todas las ofertas laborales que desde la Junta de Andalucía se ofrecen. Es otro recurso que también desde el IAM pues me gustaría aquí trasladaros y que todos los profesionales y todas
la acción que hacéis desde Territoria, pues que os puedan servir, ¿no? Porque sabemos que atendéis y a muchas mujeres, en este caso especialmente mujeres migrantes, y que pues vuestras voces, evidentemente, como dice vuestro proyecto, Voces Migrantes, cuentan para nosotros, para el Instituto Andaluz de la Mujer, y en ese sentido, pues todo nuestro apoyo, y en ese sentido, pues deseando ya escuchar a Kini Martínez y su exposición del tránsito impuesto al territorio encarnado, y bueno, que estamos aquí, que existe el recurso y que a vuestra entera disposición. Así que agradeceros vuestra labor, no solo a Territorio, sino seguramente pues, a todas las profesionales y técnicas y personas que estáis participando y asistiendo a estas jornadas. Y nada más, buena tarde y disfrutemos de la ponencia. Muchas gracias, Mercedes, por acompañarnos y por la representación institucional en estos espacios que son tan necesarios para la formación en el ámbito de los contextos migratorios. Ahora sí, denme un segundo. Les voy a presentar a nuestra invitada, Kini Martínez Hernández, escritora afrocolombiana raizal, nacida en la isla de San Andrés. Se formó en redacción y periodismo con un diploma en cultura, medios comunitarios, opinión pública y participación ciudadana. Es fundadora y directora de Plataforma Cero, organización que impulsa la producción editorial crítica, formación en justicia global e interseccionalidad y pedagogías comunitarias. Coordina el taller de Mujeres del Maíz, es co-creadora del grupo de investigación Otros Sures, integrando investigación y activismo. Directora de la FILMI, Feria Itinerante del Libro Migrante, promoviendo la circulación de voces racializadas y migrantes en escenarios internacionales. Su trabajo articula memoria, territorio y resistencia. Kini, bienvenida a este espacio. Hemos esperado por tenerte aquí con nosotras y estamos como maravilladas de poder escucharte. Te cedo la palabra. Kini, abre el micro, porfa. Kini. Ahora sí me oyen. La emoción. Muy buenas tardes a todas por estar aquí esta tarde, valga la redundancia. Teníamos una cita hace unas semanas y la salud se me complicó un poquillo y no pude estar, se me fue la voz, entonces hoy me alegra muchísimo estar aquí. A Alicia, a Daniela y a todas las personas que han interactuado conmigo desde el principio, y allí también recojo a las compas que con su energía me han mandado esa buena energía. Melissa también, que la conozco hoy y le pongo cara. Muchísimas gracias a Territorias y especialmente a Mercedes. Gracias por apostar. Nuestros proyectos cada vez están luchando más por la consecución de recursos para poder ejecutar acciones, y es muy importante tenernos hoy aquí desde esta ventaja que se tiene de poder facilitar incluso un espacio a nivel virtual. Y bueno, vamos a arrancar hoy, y esta sesión que me pidieron, enmarcada dentro de las violencias de género que giran en torno o a las que giran en torno las mujeres migrantes y o racializadas también, y racializadas. Es muy potente hablar, y yo le he puesto el nombre a esta ponencia, que es del tránsito impuesto y al territorio encarnado, porque a mí me parece súper importante poder hablar de una cuestión inicial para arrancar este espacio, que es muy pedagógico además, y que quiero que ustedes vayan dejando en el chat para que las compañeras vayan recogiendo los comentarios y que puedan servir también para la memoria. Y empiezo hablando de hablar de violencia de género sobre las mujeres migrantes. Implica reconocer que la violencia no ocurre en un vacío, ¿no? Sino que ocurre dentro de estructuras que están atravesadas por la desigualdad, por la racialización, por los términos de la precariedad económica y por las políticas migratorias que en muchísimos de los casos colocan ciertos cuerpos en condiciones de permanente vulnerabilidad, y que esto es un ejercicio político de resistencia al estar aquí, poderlo decir de esta manera, porque sabemos que quienes gobiernan el territorio determinan qué necesidades
pueden tener las otras, incluso sin dejarlas hablar, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con la violencia de género que se cierne no solamente sobre las mujeres migrantes y o racializadas, sino sobre las mujeres en general. Pero hoy, como vamos a hablar puntualmente de las mujeres migrantes y o racializadas, vamos a centrarnos y a empezar a hilvanar a partir de allí. Y esta ponencia lo que hace es que va a ir bajando para poder alcanzar un nivel de ternura y que cuando nosotras terminemos este espacio nos podamos ir a la casa tranquilas, habiendo hecho una reflexión amorosa y un ejercicio escritural compartido, una especie de cadáver exquisito que vamos a terminar componiendo entre todas. Y continúo diciendo que las mujeres migrantes no experimentamos únicamente la violencia machista en el ámbito privado, porque muchas veces la violencia también aparece en las fronteras, en los sistemas de regularización, en el trabajo doméstico precarizado, en la explotación laboral, en el miedo constante y también en ese estrés de perder la posibilidad y la ventaja y el privilegio de tener documento, vivienda o estabilidad, ¿no? Y el control sobre el cuerpo se multiplica cuando la supervivencia depende de estructuras que pueden excluir en ese momento. Y por eso yo creo que, hablando de un término que es muy importante para empezar a hilvanar esto, la interseccionalidad, un término, como dice la curadora e investigadora caribeña Ochi Curiel, yo también me estoy replanteando mucho porque se está poniendo como muy manido, ¿no? Y habitar el mundo desde un cuerpo atravesado por múltiples violencias, en el caso mío, un ejemplo propio, ¿no? Hace 7 años yo era una mujer indocumentada, yo también soy psicóloga, ¿no?, de la Universidad Nacional de mi país, y yo recuerdo que yo estuve en un CIE 52 días, en un centro de internamiento de extranjeros en Valencia, 52 días, y cuando salí estuve 160 días al raso viviendo en la calle en un contenedor de basura. A mí no solamente me atravesaba la violencia del sistema que me había empapelado y me había metido en un centro de internamiento de extranjeros. ¿Cómo aplicaba yo, cómo sigo aplicando el término interseccionalidad? Yo soy una mujer negra, que hace 7 años era migrante, además, sigo siéndolo, que era una migrante en situación irregular, que había sido criminalizada por no tener papeles, que había vivido en la calle y que no tenía la posibilidad de un padrón y que eso a su vez no me daba la posibilidad de tener un trabajo. Entonces, negra, migrante, indocumentada, viviendo en la calle, sin padrón y sin posibilidad de tener un trabajo, eso ¿cómo lo podemos catalogar, no? Sencillamente como el estado de la violencia de género desde una estructura sistémica que está ahí y ejerce ciertas presiones y que se excusa constantemente en que no se pueden atender todas las causas y que además criminaliza la migración y nos ve como enemigas y nos destierra de nuestra propia agencia y nos hace en la psiquis agujeros tan grandes que parece que no pudiéramos salir nunca de allí. Y yo por eso siempre, cuando empiezo estas charlas, digo, nosotras tenemos algo que los cuerpos blancos en ocasiones no tienen o que no han desarrollado, y es que es la espiritualidad. Nosotras tenemos que ser capaces de aferrarnos a nuestras creencias y a la cosmogonía heredada de nuestras ancestras y de nuestras abuelas para poder sostenerlas, y si la fe nos riega diariamente, yo creo que eso es una gran posibilidad porque yo lo he vivido en carne propia. Entonces, cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de atravesar el mundo con un cuerpo que está a su vez atravesado por muchas violencias e implica comprender que las opresiones no llegan en fila, que no se organizan de manera ordenada, ni esperan su turno para tocar a la vida de ninguna de nosotras, sino que se entrelazan, se acumulan y se sostienen, y que la interseccionalidad entre cuerpos hegemónicos, blancos, occidentales y los cuerpos nuestros no está o no nació para clasificar quién sufre más, nació como una herramienta política para poder nombrar aquello que durante mucho tiempo quedó fuera de los relatos dominantes de la vida cotidiana y del diario y de la diversidad que habita el mundo, ¿no? Y nosotras, con nuestras experiencias enunciadas y nuestras vidas situadas, estamos en el medio de ese cruce de fronteras y de esas estructuras de poder. Si no, estos espacios no servirían, no funcionarían o ni siquiera existirían si no se consideraran necesarios desde el cuidado, desde del autocuidado también, y desde prodigar amor radical desde las esferas todas en las que nos encontremos como mujeres migrantes y o racializadas o no, ¿no? Y pensar en la interseccionalidad
desde una lógica de competición, vacía su potencia, ¿no? Vacía esa potencia política. Y aparte de todo, porque no se trata de jerarquizar el dolor. Estaba escuchando un reel esta mañana de una compañera que decía lo que está pasando entre las mujeres blancas y las mujeres racializadas a la hora de hablar de violencia de género tiene que ver con la escucha. No nos estamos escuchando. Y cuando no nos escuchamos, lo único que hacemos es esa lógica natural que existe en el ser humano y es que es defender posturas. ¿Y qué tal si acercamos esas posturas y dejamos de defendernos las unas de las otras cuando podemos converger en un punto, en una intersección y decir, a mí me está pasando esto, a mí me está pasando esto? ¿Dónde podemos encontrar el equilibrio? Incluso entre nosotras mismas, porque en todas las casas se cuecen habas. Nosotras como mujeres racializadas no tenemos privilegios, las mujeres migrantes tienen ventajas, porque el privilegio se acuña desde lo blanco, desde la hegemonía occidental. Entonces esas ventajas tienen que aprender a converger con el privilegio de mujeres occidentales, que podamos sentarnos en una mesa y equilibrar la balanza para que ese tránsito impuesto en un territorio que se encarna en nuestras pieles pueda ser comprendido y abrazado y nosotras poder aportar de un lugar y desde otro lugar también ser capaces de poder recibir. Entonces, muchas mujeres migrantes, muchas de nosotras sostenemos redes de cuidado mientras sobrevivimos a múltiples violencias simultáneamente, ¿no? Entonces, la invisibilización institucional, el racismo cotidiano, la precariedad laboral, el desarraigo y en algunos casos la violencia dentro de los propios vínculos que nosotras empezamos a tejer, en esos vínculos afectivos que si no son conscientes, si no se escuchan, son atabalados, atropellados, permeados, atravesados por el neoliberalismo que nos quiere cada vez más solas y que nos dice, si tú te sientes así, libérate del mundo y vete a una montaña. Cuando los vínculos son lo que nos fortalece. Y aún así, continuamos construyendo comunidad, memoria y estrategias colectivas de supervivencia, como en el caso de Territorias con el apoyo de Liam, ¿no? Y entonces, hablar de esta violencia exige un cuidado político, no para representar a las mujeres migrantes únicamente desde el dolor, porque tenemos que escapar de lo que con Desiree Vela siempre conversamos, de la pornografía del dolor, porque ya sabemos que el dolor está implícito en cualquier proceso migratorio. Hablaba Mercedes ahora de que ella es hija de migrantes, ¿no? Tú te imaginas el dolor del desplazamiento, de no encontrar los sabores, los olores, los amaneceres, esa puerta abierta en tu casa, ese espacio, esa luz. Pues entiéndelo cuando tienes que atravesar un océano. Cuando llegas a un lugar que es distinto, ya ustedes han visto lo que es el duelo migratorio dentro de este contexto, solamente para hablar por encima de ello, sino para reconocer cómo el sistema produce condiciones donde nuestros cuerpos, donde ciertos cuerpos quedan más expulsados en la explotación, en el silencio de la periferia, porque incluso se nos lee como acostumbradas a ese tipo de sufrimiento, porque nuestros territorios catalogados dentro de toda la simbología y el concepto del sur global solo habla de precariedad y no de agencia, de una precariedad que es esclavizante, de una precariedad que es sometida constantemente, de una precariedad que es expoliada, con una precariedad que es expresada desde otra voz. No hay historia más legítima que la que se cuenta en la propia voz de quien la vive y la experimenta. E incluso la memoria que se siente, se huele, se habla. La memoria se habla, la memoria se huele, la memoria se mastica, la memoria se camina, la memoria se abraza, la memoria intima sexoafectivamente, la memoria llora, la memoria se confunde, pero la memoria es eso que llevamos, esa piquiña, ese picor que cuando el cuerpo en carne viva se relaja, entiende y abre y ocasiona lloro, ocasiona emoción, o por lo contrario, cuando el cuerpo está muy emocionado. Nosotras migrantes, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, cuando tú vas a una tienda y consigues un pedazo de yuca, una buena sémola, o un pedazo bueno de costilla para hacerte un caldo de costilla, o consigues hojas para hacer un tamal, y tú llegas a la casa y te pones en la preparación con las herramientas que te da el territorio de acogida, haces ese tamal, lo metes en esa hoja, lo enrollas
y tú llegas a la mesa y te sientas ante esa mesa y tu territorio encarnado, que es tu cuerpo, ese lugar de enunciación, se sienta frente a ese plato y reduce la frontera, porque la frontera se ha encogido, está en tu mesa, en un plato envuelto en una mata de plátano, en una hoja de bijao, y tú metes esa mano, esa cucharada y pruebas y cierras los ojos y dices, oh, ay Dios mío, esto sabe a los tamales que hacía mi abuelita. Pero siempre hay un pero, aunque los garbanzos no son lo mismo, aunque las habichuelas no son las mismas, aunque el arroz no son las mismas, esto se acerca muchísimo. El territorio encarnado siempre está invocando esa necesidad. Y Patricia Hill Collins, que es una escritora e investigadora, destacada socióloga y teórica, que junto a Kimberly Crenshaw van allí como en una línea en paralelo, célebre por su investigación sobre el feminismo y la interseccionalidad del feminismo negro y la interseccionalidad, nos invita a mirar cómo el poder atraviesa ese territorio encarnado, pero no como única estructura aislada, sino como esa red gigante de la que hablamos al principio en la vida cotidiana. Y ella habla de una matriz de dominación. Y poéticamente yo puedo decir, es un entramado donde la raza, el género, la clase, la nacionalidad y la condición migratoria no operan por separado, ¿no? Sino que se cruzan, se sostienen entre sí, se inscriben sobre nuestros cuerpos y quizá por eso la experiencia migrante no puede explicarse desde una sola herida. Nuestros territorios están encarnados. Yo uso la palabra encarnada porque nuestros territorios físicos, materiales, cuerpo, lugar, que es el cuerpo es el único lugar en el que estamos obligadas a vivir. Tú te mudas de casa y vas con tu cuerpo, con tus heridas, con tus emociones. Tú vas en un bus y vas con tu cuerpo. Te bajas y te montas al metro y haces un transbordo, vas con tu cuerpo. Vas a la playa y llevas tu cuerpo. Las emociones transmutan y hacen que las sensaciones del cuerpo cambien, pero es el mismo cuerpo, ese territorio encarnado que muchas veces hace queloides en sus heridas o muchas veces solamente tiene la herida parcialmente cubierta de una telita que constantemente está latiendo y a la espera de entender qué otra cosa le va a atravesar, qué otra cosa. Y ahí está la frontera. La frontera está en esa grieta a la que tú decides decir, voy a ponerle un tapón o la voy a atravesar porque esta herida tiene que dejar de latir. Y quizá por eso la experiencia migrante, como decía, no puede explicarse desde una sola herida, ¿no? Porque hay cuerpos que cargan múltiples fronteras al mismo tiempo. La frontera del documento, la frontera del idioma, la frontera de la piel, la frontera del trabajo precarizado, la frontera de la sospecha. Y Collins nos recuerda algo profundamente importante y que a mí siempre me gusta resaltar, es que las desigualdades no son individuales, por eso estamos hoy aquí con Territorias, sacando adelante un trabajo colectivo desde una coral de presencias que son distintas, ni siquiera nos conocemos físicamente, pero estamos aquí convergiendo porque hay algo que nos trae, hay algo común entre nosotras, ¿no? Porque son estructuras organizadas, sistemas que deciden qué cuerpos son protegidos, qué cuerpos son explotados y qué cuerpos debemos justificar constantemente nuestro derecho a existir. Entonces, en el tránsito impuesto al territorio encarnado hoy, registra como una especie de memoria que se empieza a tejer ahora y que tiene que ver con la poética, lo político y la frontera, ¿no? Yo quiero agradecerles nuevamente por estar aquí, por traer sus cuerpos a este espacio, incluso en la distancia, como decía antes, porque eso es migración también. Aprender a encontrarnos a través de estas pantallas, esos usos horarios, los acentos, las memorias distintas. Y hoy yo no quiero hablar de migración como si fuera una estadística, como si fuera un número, ¿no? Ya para eso los tenemos y los tenemos incompletos porque no hay estudios que recojan realmente nuestra presencia en los territorios de acogida, porque para eso simplemente no hay tiempo o la dominación política occidental entiende que todas somos iguales y que indistintamente de nuestros colores de piel, de nuestras tonalidades, de lo que nosotras como agencia encarnemos, a ellos no les interesa, ¿no? Entonces hoy quiero hablar de migración tampoco como una línea de obstáculos dibujados sobre un mapa, ¿no? Yo quiero que pensemos juntas qué ocurre cuando el tránsito atraviesa nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre cuando moverse no es una aventura? Cuando la violencia se cierne sobre ti. Y en lo más íntimo esa violencia te abraza como lo es la violencia de género, ¿no?
que no es una promesa romántica, las relaciones no son una promesa romántica, el amor idealizado ese que nos ha enseñado, del que nos cuesta desprendernos, que nos sienta vulnerables frente a otra persona a la que damos dominación de nuestras fronteras y de nuestros cuerpos, y que es la que termina poniendo linderos y nos ataca y nos violenta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando moverse no es una aventura, ni esa promesa romántica, sino una consecuencia, ¿no? Una necesidad. Volvemos a eso, una herida, o a veces la única posibilidad de seguir viviendo. Y también quiero que pensemos algo más juntas, ¿no? Cómo incluso en medio del desplazamiento, del camino hacia nuevas fronteras a diario, las mujeres migrantes seguimos produciendo territorios como estos. No solamente un territorio físico, también un territorio emocional, un territorio político, un territorio lingüístico, cuando entre nosotras creamos un lenguaje, cuando las miradas hablan, cuando el lenguaje del amor se manifiesta a través de un plato de comida, cuando lo comunitario se hace presente y el territorio se hace memoria de supervivencia compartida. Entonces, antes de seguir, yo quisiera invitarlas a escribir en el chat una palabra. En el chat una palabra, solo una. ¿Qué palabra aparece cuando escuchan la palabra territorio? 2 minutitos para eso. ¿Qué aparece en ustedes cuando escuchan la palabra territorio? Pertenencia, soberanía, mi casa, lazos, río, raíces, hogar, compartir, emociones, montañas, vuelve y aparece comunidad, lo comunitario, la pertenencia, frontera mentirosa, esta me gusta mucho, de Nines G. Cano, siembra, frontera mentirosa, siembra, identidad, comunidad, hogar, repaso, pertenencia, soberanía, mi casa, lazos, río, raíces, hogar, compartir, emociones, raíces, montañas, comunidad, hogar, identidad, frontera mentirosa, siembra, hogar, mis dominios, límite. Sumemos otras como cuerpo, como lengua, como ausencia, como movimiento. Muchísimas gracias. Quizá justamente en esas preguntas, en esas palabras, empieza la conversación. Cuando quedarse deja de ser posible. Aún con el cuerpo y la frontera en ese territorio, ¿no? Durante mucho tiempo la migración se ha contado desde arriba, no desde lejos. Han contado nuestras historias, gestas contadas por Occidente, que han llegado en los libros de texto incompletas a nuestros territorios y que cuando nosotras migramos nos hemos abierto un poco los ojos nosotras mismas y nos hemos dado cuenta, ¿no? Desde los gobiernos, desde las cifras, desde los mapas, como si mover cuerpo fuera solamente mover números, ¿no? Pero nadie abandona un lugar, como lo decía Mercedes, porque quiere, porque sí. Hay violencias que empujan, hay emociones que expulsan, hay historias coloniales que todavía siguen organizando quién puede moverse. Incluso nosotras, las mujeres migrantes, ante el ojo de lo masculino y de lo heteropatriarcal, seguimos siendo hipersexualizadas, cosificadas. Y el extractivismo emocional existe. Esas mujeres latinas, esas latinas vienen a sacarnos el dinero. Esas latinas dicen que son muy candentes en la cama. Entonces, la hipersexualización, la cosificación, la dominación, ¿no? ¿Quién puede moverse con libertad? ¿Y quién debe justificar constantemente su existencia? ¿Quién debe someterse porque no le queda de otra? Por ejemplo, la filosofía de François Vergès, de François Vergès dice, insiste en algo fundamental, ¿no? El mundo contemporáneo todavía respira a través de estructuras coloniales y estas palabras que ustedes han escrito allí son la conciencia de que hay una necesidad, porque cuando migramos esto no es como esa foto tan bonita en la que yo veo a Nines G. Cano ahora mismo con un niño al lado, con esa pañoleta, con una flor de fondo, como en esa tranquilidad. No lo soy. Y muchas rutas migratorias actuales
dentro de nuestra misma y compleja existencia migrante, siguen los mismos caminos de antes y nosotros tenemos que aprender que estas herramientas, como estos espacios, nos tienen que dar más agencia para salir allí con aplomo y defendernos no solamente de la violencia de género, que atrae también a la violencia sistémica, porque las herramientas no son suficientes para defendernos de esa plaga, ¿no? Entonces el tránsito no comienza en la frontera, comienza mucho antes, comienza en el instante exacto en que quedarse deja de ser posible y hago la vuelta cuando allá ya no podemos estar. Y esta es la única opción. Y tenemos que llegar al centro, hacer una balanza y decir, allá se puede, pero se puede un poco más que aquí. O aquí es que ya es insostenible. O mejor voy porque se duplican los recursos, aunque me toque trabajar duro. A mi madre no le va a faltar la medicación, a mi hermano no le va a faltar su diálisis, a mi familia no le va a faltar la comida. Porque en ese momento en la que tú sabes que quedarte no es posible y que llegar es complejo, estás entendiendo que también tienes una carga que se cierne sobre ti como mujer, porque nosotras estamos hechas estructuralmente desde la concepción de la humanidad como las que sostienen, como las que no se cansan, como las que no deben pedir auxilio porque la mujer no se tiene que quejar, porque tiene que ser la proveedora del amor. Y creo que nombrar esto importa porque el sistema muchas veces nos narra como si fuéramos, nos narra la migración como una elección individual, mientras invisibiliza todas las estructuras que producen desplazamiento. No sé si hasta ahí me estoy haciendo entender, si hay alguien que tenga alguna cuestión que quiera dejar en el chat o incluso hacer una reflexión. Tenemos un minuto, voy haciendo estas pausas por si alguien está entendiendo, por si alguien quiere que se le aclare alguna cosa. Si no lo veo por aquí, si no hay una manito levantada, pues seguimos. Vale. Y vamos a este segundo movimiento, ¿no? El cuerpo como frontera. Y aquí nosotras mismas incluso bajamos el aire de nuestra respiración. Las mujeres migrantes atravesamos territorios, pero también atravesamos imaginarios. Llegamos a lugares donde nuestros cuerpos son necesarios, pero no son bienvenidos. Casi nunca son bienvenidos. Somos necesarios para limpiar, para cuidar, para sostener las vidas ajenas, para sostener esos trabajos precarizados, pero muchas veces sospechosos cuando reclamamos esos derechos, ¿no? Y esa estabilidad. Y eso también debe ser considerado como violencia de género, porque el derecho al trabajo es fundamental y el derecho a una paga digna por hacer ese trabajo es fundamental, pero incluso cuando tenemos que ejercer ese derecho, el miedo cierre nosotras, porque la intersección que nos atraviesa en torno a la migración y al estatus legal dentro de los territorios a veces permea todo y no somos capaces porque nos paraliza el miedo de ir y exigir un derecho cuando sabemos que tenemos las de perder porque nos pueden poner las esposas y mandarnos de vuelta, y ahí sí es que ni hay opción de quedarse y la opción de volver se vuelve todavía mucho más trágica. Entonces, cuando Patricia Hill Collins habla de una matriz de dominación, nos habla de una red compleja donde la raza, el género, la clase y la nacionalidad producen distintas formas de desigualdad, y entonces el cuerpo migrante se convierte también en ese territorio frontera en el cual lo único que hay es lindero. Si miras aquí hay un lindero, si miras aquí hay otro, si miras aquí, y terminas encogiéndote en tu humanidad y en esa grandeza que te habita, y te pierdes dentro de ti misma y se agudiza el duelo migratorio, como ya lo han entendido en la sesión pasada. Leer lentamente la frontera es leer la frontera administrativa, es leer la frontera laboral, es leer la frontera lingüística, es leer la frontera afectiva, es la frontera invisible que sigue operando incluso después de haber llegado, ¿no? Porque muchas veces la frontera no termina en el aeropuerto, no, ya pasaste el aeropuerto, los primeros días el cuerpo se está habitando, ¿no? Se está habituando, se está habitando él mismo en otro territorio, en otra frontera. Tampoco está el cierre de la cadencia de ese mar que traes, ¿no?
Tampoco está el documento. La frontera continúa. Desde que tú sales, es una línea continua que cierne sobre ti como una sospecha, como esa mirada sospechosa. Lira Campoamor habla de la geografía sospechosa. Vamos caminando por las calles con toda nuestra agencia interiorizada, pero quien viene detrás hace la lectura de esa debe ser prostituta. O vas a la trabajadora social y dice, aquí solo le ofrecemos un mocho y una escoba, para usted no tenemos más. No hay una posibilidad, no hay adaptabilidad, no hay un concepto que recoja todo el sentido de migrar con toda la carga académica, ancestral, soberana, con esa agencia tan potente que tenemos, y la necesidad constante se empieza a cernirse sobre nosotras, y es la de demostrar que merecemos ocupar esos espacios. Pero si tú estás en casa sometida a todas estas violencias, a la violencia heteropatriarcal, a la violencia de género, de esa persona que debe protegerte, y sales a la calle y todavía esa otra violencia sigue cayendo con peso sobre ti, ¿cómo sigues? ¿Cómo seguir, no? Y sin embargo, allí, en esa frontera, allí, en la frontera del dolor, tú, yo y todas seguimos resistiendo. Y en este tercer movimiento, lo que el tránsito deja en el cuerpo. Cuando tú te vas a bailar, te vas a bailar esa noche, la pasaste sabroso. Te tomaste 3 aguardientes, una cerveza, un vaso de whisky, llega la resaca. No, eso se queda en el cuerpo. Y tú dices, después del gusto viene el susto. Pero eso no aplica en el proceso de migración, porque tú no viajaste por gusto y te estás llevando todos los sustos del mundo, ¿no? Y lo que el tránsito deja en el cuerpo, no, hay algo importante que quiero decir aquí, es que reducir la experiencia migrante únicamente al dolor también es una forma de violencia. Por eso esos momentos de tránsito, de tiempo liminal, yo llamo el tiempo liminal, es en el que existe y te olvidas de todo. Tenemos derecho a esos momentos de tiempo liminal, porque esa resaca, esa descarga que has tenido en la noche de baile, esa fiesta que te has pegado con tu amiga, ese perro caliente, esa arepa de huevo que te has comido al salir, eso que ha alimentado tu cuerpo y que después te lleva a la cama y te levantas y dices, ay, qué dolor de cabeza, pero qué bien la he pasado, es un tiempo muerto que también tenemos que buscar dentro de nuestros lugares de migración. Tiempos muertos que muchas de nuestras hermanas ya nos tendrán porque la violencia de género se las ha llevado por delante, y como otra, y porque las mujeres migrantes terminamos siendo un apéndice de los sistemas que regulan la violencia de género, porque siempre estamos en la cola, porque nos da miedo denunciar porque somos migrantes irregulares y no tenemos papeles, porque nos da vergüenza, porque lo primero que se cierne sobre nosotras es la vergüenza. Las mujeres migrantes aún así no solamente somos cuerpos heridos, somos también cuerpos que producen mundo. Hablo de Patricia Hill Collins y vengo a Kimberly Crenshaw, que propuso este concepto de interseccionalidad para hablar del género, de la raza, de clase, de condición migratoria, pero todo se intercruza, todo se entrelaza y se entrecruza en estos cuerpos. Ese término nació para aplicarlo a nuestros cuerpos. Nosotros somos el mapa de la interseccionalidad. Y lo único que queremos siempre, desde mi lugar enunciado, nosotros no queremos competir. No queremos competir con nadie, queremos que se nos escuche y que se abrace y que podamos abrazarnos mutuamente para podernos sostener. Y desde allí se producen saberes colectivos que hacen que un feminismo sea un feminismo contracolonial, un feminismo enunciado y un feminismo antirracista que pueda producir espacios en los que, como en territorios, podamos encontrarnos a hablar libres de todas las cargas que imponen el sistema y el neoliberalismo que nos impone un metro. O llegamos todas con un metro a medir cuánto mide tu opresión, cuánto, o el ojo me quedó más morado hasta aquí. No, a mí es que, a mí cuando me dio me partió el brazo. Es que parece que estuviéramos narrando una gesta por un territorio porque nuestros cuerpos no son territorios de conquista, y cuando hablamos de esas cosas parece que estuviéramos hablando de territorios de conquista y de cuántas heridas y cuántos soldados han caído en combate. Y eso tiene que salir de nuestro lenguaje, ¿no? Las mujeres migrantes construimos comunidad todo el tiempo.
en la red de apoyo, en las cocinas compartidas, en los audiovisuales, en los audios y visuales, en las fotos, en las imágenes que mandamos a miles de kilómetros, en nuestras lenguas que sobreviven. When you talk your language, because you have to talk if you no forget it. Traduzco, cuando hablas tu lengua en casa, porque si no la hablas, la olvidas. Y qué placer da when you talk your language, you feel pleasure, sientes placer. Cuando nombras un plato, en vez de decir pollo guisado, dices stew chicken. Cuando en vez de decir voy a pitar los frijoles, voy a usar la olla a presión, I want to use the pressure pot. Cuando le dices a tu compañera, compañero, amigo, come and sit down, eat with me, levántate y siéntate a comer conmigo en la mesa. Cuando le dices you like it, te gusta. Cuando en cosas sencillas que parecen que están muy distantes, porque como estamos tan sumergidas en la vorágine de la supervivencia, la frontera se nos estrecha, y ese cuerpo encarnado, ¿qué pasa con una herida cuando tú la tapas? La herida se oxida, se acalora, le da picor, no se halla en su propio cuerpo, la psiquis de la herida se condensa, se infecta, ¿no? Y entonces esa memoria empieza a desaparecer poco a poco. Audre Lorde escribió que no existe jerarquía de opresión y quizá esa frase sigue recordándome a mí algo urgente y espero que a ustedes quizá no existe jerarquía de opresión, no hay jerarquías de opresión. El sistema nos las impone. Ninguna lucha puede constituirse dejando cuerpos fuera, como dice ella. No podemos pensar que nos vamos a levantar en la mañana sintiéndonos que somos las únicas y que nuestros problemas son los más grandes del mundo. Y repito, los cuerpos racializados no tenemos, los cuerpos migrantes no tenemos privilegios, tenemos ventajas. Y siempre, cada día, así como les pedimos a Occidente que tenga en cuenta sus privilegios, nosotros tenemos que tener en cuenta sus ventajas. La mía hoy es tener la posibilidad de estar aquí, de vivir bajo este techo, que es el de mi compañero, de no pagar una renta, de que si no me llega a fin de mes, yo no me voy a morir de hambre porque él no me va a dejar morir de hambre, de haber construido un amor. Nadie dice que no tengamos que estar en la disputa de nuestros territorios como cuerpos migrantes de esa frontera, pero una disputa que ayude no a estrechar, sino a ensanchar, que se abra el diálogo, que se escuche, que se entienda, que se sienta, que se piense, que siga ampliándose, que me deje respirar, que me deje dormir hasta las 11 de la mañana sin sentir culpa, que me permita poder gastarme 10 euros más al mes sin sentir que mi mamá se va a quedar sin esos 10 euros, en poner límites, en saber que yo existo y que si yo no existo, en un cuerpo cada vez más sano y con menos estrechez en la frontera, en aprender a pedir ayuda sin vergüenza, en entender que no estoy sola, en que hay redes y que somos territorios andantes y que quizá una sonrisa con un extraño en la calle un día te puede cambiar el día, decir buenos días, buenas tardes, aprender a ser generosas con nosotras mismas, porque el cuerpo encarnado dentro de estas fronteras está constantemente dentro de la estrechez y cualquier movimiento que lo ensanche tiene que ser bienvenido, cualquier disputa que lo ensanche tiene que ser bienvenida, porque ese territorio encarnado si no se enquista, se extiende, se amplía como un cáncer, hace metástasis, empieza en el cuerpo ese dolor, esa sensación, esa delgadez, la masa muscular se pierde y tú te vas dando cuenta de eso y la opresión se cierne como contigo y todas las intersecciones terminan en ti. El semáforo constantemente está en verde y tú estás en la mitad de esta calle y toda la gente va del lado derecho, y tú estás ahí parada, tiesa, ¿no? Y entonces ahí vamos a ese cuarto movimiento. Materialmente del tránsito a ese territorio encarnado. Quizá el tránsito nunca vaya a terminar del todo, compañeras, como cuerpos migrantes. Quizá solamente se transforma. Se transforma cuando el cuerpo deja de ser únicamente ese objeto de regulación y comienza a convertirse en un sujeto de narración. Sí, ¿por qué? Porque ya habitamos ese territorio encarnado en un ensanche de disputa que nos va a permitir cada vez ampliarnos más. Sí, somos migrantes. Sí tenemos derecho. Sí aprendo a estudiar los mecanismos para defenderme del sistema. Sí sé cómo llamar al 900-200-999 para defenderme de quien me está poniendo la mano encima.
voy a pedir ayuda, que alguien tiene que tirarme una mano. He gritado, no se me ha escuchado. He vuelto a gritar, no se me ha vuelto a escuchar. Hay que gritar, hay que gritar, hay que gritar. Hay que acudir, como dice la maestra, la digna rabia. Y habitar esa digna rabia sabiendo que algo va a producir, no solamente la gastritis que me está rompiendo el estómago, ¿no? Cuando las mujeres migrantes empezamos a contar nuestras propias historias, cuando producimos pensamientos sobre lo vivido y sobre lo vívido, cuando dejamos de ser habladas por otros, cuando nos paramos en la lengua que entendemos, en las palabras que entendemos, en las palabras que habitamos, a expresar ese dolor, esa emoción, ese sentimiento, late algo allí, la frontera se ensancha y ese cuerpo encarnado dice, ahora sí, le entra fresquito a la herida. Es como si salieras por las tardes, quien ha migrado en el Rif, en el Caribe, en Latinoamérica, a sentarte debajo del palito de mango después de que has cocinado, hemos comido todo, hay una coseta de mango, te sientas ahí con tu abuela que te cuente esas historias y tu abuela está ahí contigo y empieza a contarte las historias de esa gesta. Ahora tú tienes que encarnar vívidamente las enseñanzas de esa ancestra que no está sentada, no ha estado sentada contigo debajo de ese palito de mango por milagro. Ha estado sentada porque su resistencia encarnada la ha llevado ahí. Porque después de atravesar esa frontera, la abuela, y porque después de que nosotras atravesamos esa frontera, una aprende algo que es súper importante, que el territorio más profundo no siempre está en el suelo en el que pisamos. Yo soy Tauro, hija de Oshun y Eleguá, mi espiritualidad me precede, la cosmogonía, el universo me precede, yo soy en la tierra, pero no solamente está allí, sino en la memoria que llevamos dentro, en la espiritualidad, en los saberes de nuestras abuelas. Qué bonito es hoy cuando yo acabe este taller. Me voy a meter allí a buscar una agüita de coco, aunque la del Mercadona no sepa igual, y me sirvo mi agüita de coco y me siento y me ensancho y dice, qué bien me ha sentido hoy. Hoy he cumplido el trabajo. Mira dónde estabas hace 7 años, en un centro de internamiento, picada por garrapatas, por piojos, por moscas. Mira, no se te escuchó, 7 años sin papeles, un contenedor, casi te viola, no tenías ni ropa ni zapatos. Mira dónde estás hoy aquí, usando tu voz y tu palabra para decirle a estas mujeres que están ahí y que yo no sé por qué infiernos estén atravesados ustedes, que sí podemos, pero no podemos solas, que no somos una isla, que aquí estoy yo, que aquí está Territorias, que aquí está el 900, 200, 999 en 75 idiomas, esperando a que tú llames y que si no te escuchan una vez, insiste, y si no se escuchan 2, insiste, y si ese canal no te sirve, insiste 3 veces, insiste 4 veces, insiste 5 veces y deja ese testimonio vívido de que tu lucha se levantó por sí misma para poder tirar hacia adelante de ese carro por ti y por las que vienen detrás y por la abuela que te contó esas historias debajo de ese palo de mango, por ese manguito que te comiste, por la memoria de tu madre, por esa madre a la que intentas abrazar en la distancia, por ese abrazo encarnado que está ahí latiendo, enunciado, esperando a que tú puedas cruzar la frontera, a poder escapar de este dolor. Entonces, el territorio encarnado no es más que nosotras mismas, haciendo el trabajo que nadie va a hacer por nosotras e intentando cerrar la herida. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio escritural que también vamos a vaciar en el chat y es mínimo para que el chat se vuelva interactivo también, y si después ustedes con su memoria en privado quieren trasladar eso a un cuaderno también, yo invito siempre a escribir salva, escribir sana, para mí es súper importante. Y yo, no hace falta el concepto de escribir bien, sino escribir y filtrar, ¿no? Vamos a dedicar a este ejercicio 10 minutos, ¿no? Y no hace falta compartir nada que no quieras compartir. Si tú no lo quieres poner en el chat, no lo pongas en el chat. Lo puedes escribir. Sí, yo lo iré leyendo por aquí. No diré el nombre, pero bueno, igual todas pueden entrar al chat y saber quién es. Y la idea es simplemente escuchar qué memorias, imágenes o sensaciones pensamos el territorio no solamente como un lugar físico, sino también como algo que el cuerpo guarda, ¿no? Y la pregunta no, esa frase de inicio, hay un territorio que todavía vive en mí. Empecemos. Puede ser, hay un territorio que todavía vive en mí, hay una memoria,
hay un olor, hay una comida, hay una frontera, hay una voz, hay una sensación. Y mientras ustedes escriben, se hace el silencio para que ustedes puedan transitar todo lo que han escuchado. Y en estos 10 minutos, a partir de hay un territorio que todavía vive en mí, hay una comida, hay un olor, hay un sueño, hay una ilusión, podamos terminar. Pueden escribirlo a modo de poesía, a modo de verso, alguna pequeña reflexión, como ustedes lo consideren. Lo pueden vaciar en el chat y la idea es que quien quiera compartirlo lo puede compartir y quien no quiera compartirlo no lo comparta. Pero yo siempre las invito a compartir porque hablar de sentires en voz alta nos ayuda a liberar tensión. No se imaginan la tensión que uno se libera cuando habla, cuando escribe, cuando procesa. La escritura no tiene, la escritura automática no tiene compromiso con ese fuero interno. Yo quiero que escriban durante estos 10 minutos y quien quiera compartirlo después abrimos la puerta.
Nos quedan 7 minutitos, perdón, 6 minutitos.
Bueno, vamos ahí. Hay una montaña en mí. A veces me abraza, otras tan solo me acompaña. La montaña es un lugar, un silencio, un olor, anhelo. En mi memoria, en mis deseos, en mis recuerdos, solo está ahí. Aquí solo hay agua y unas pequeñas relieves que ni se le acercan. Yo estoy entre la montaña y esta agua que ahora me da paz. Ashe. Hay un territorio que todavía vive en mí. Una madre que me espera al otro lado de las pantallas. Unas cumbias que atraviesan las fronteras para retrasar las horas del reloj. Confunden el tiempo de la cena con la comida, las albergas con los guisantes, los choclos con el maíz. Hay un territorio de intensos colores y desviste la mesa del comedor, la cómoda y las mesillas de noche. El tejido se deshace preparándose para viajar. Recibo las finas fibras, casi deshechas. Me cobijo con ellas cuando la soledad me toca los pies. Hay una memoria viva en mí, raíces encendidas, palabras que consuelan, sabores y sonidos que alimentan mi alma, tierra que llevo en mí, en la que germinan mis anhelos, territorio donde mis sueños cobran fuerza hasta expandirse, donde el futuro es hoy, el pasado nutre mi presente. Yo soy la tierra encarnada, ciclo y movimiento, cuerpo que teme y desea. Yo soy como tú, esencial y latente, soy materia y ficción. Soy. Hay unas voces que aún susurran, unas manos que me sustentan y me acarician en noches enfermas. Mi madre, mi abuela, hay un fuego que aún arde en mí, en batallas 1000 veces perdidas, 1000 veces recuperadas, rojo y negro. Hay 1000 memorias que resuenan aún en mí, que me vertebran como columnas de mis orígenes y mis destinos y que resuenan en las cunetas. Hay un territorio que todavía vive en mí, reconocer en mí a mi tía y a mi abuela, ahora que me voy haciendo grande, y a quienes veía antes con ajenidad. Reconocer en mí a mis sueños de esta mujer que fui y aún soy, pisados, cascoteados. Hay un territorio que todavía vive en mí y es la llama que me convoca a transformar mi realidad y las que están a mi lado. Hay un territorio que todavía vive en mí cuando comprendo que las fronteras no existen, cuando quieres avanzar, cuando amas cada parte de ti, cuando reconoces la fuerza en otras mujeres. Hay un territorio que vive en mí y cada día busco mantenerlo libre e independiente. Hay un territorio que vive en mí cuando me uno con otras migrantes a escucharnos y a buscar soluciones. La palabra territorio es muy amplia. Mi casa, mi país, mi espacio, mi familia, etcétera. Eso puede ser lo más preciado para nosotros. A veces extraño tanto mis raíces que las recuerdo en los pequeños detalles de cada día. Cuando llueve, cierro los ojos y busco ese olor a tierra mojada que tenía mi ciudad, ese aroma que abrazaba mi infancia y que todavía vive dentro de mí. Canto por las mañanas para regalarle un poco de alegría a mi corazón, incluso en esos días en los que la nostalgia pesa más de lo que quisiera admitir. Cocino mis platos favoritos para que mis hijos conozcan mi cultura, mis sabores, mis recuerdos, para que sepan que nuestras raíces también se heredan en una mesa compartida. Bailo porque necesito darle sabor a la vida, porque el cuerpo también habla cuando las palabras no alcanzan. Mi corazón está dividido en dos. Una parte vive agradecida por el futuro que estoy construyendo y la otra sigue abrazando el lugar del que vengo. Migrar también es aprender a vivir entre dos mundos, entre la memoria y la esperanza. Y aunque la distancia transforme muchas cosas, hay algo que nunca cambia: el amor profundo por nuestras raíces. Hay un sueño que todavía vive en mí, que la raza humana abra los ojos del alma y sus semejantes y emule a los que llamamos animales, su comportamiento, respeto, empatía para con su casa, su territorio, la madre tierra y sus semejantes. Por mis hijos y los de todas las mujeres, lo sueño, aunque lejos para mí, para mi tristeza. Cuando pienso en mi país, recuerdo el olor a tierra mojada, a la playa, la inmensidad del mar Caribe, sus olas, el abrazo entre hermanas. En el territorio de mi cuerpo habitan mis contradicciones y dialogan mis ausencias. Soy extranjera en mi tiempo, en mi tierra, en mi lugar de trabajo, en mi familia. La empatía no me es de vuelta. Soy sospechosa, no me resigno. Quiero un mundo global donde todas seamos importantes, sin tener que ser valientes y fuertes, donde el afecto, la entrega y la confianza no me provoque heridas profundas. Hay un territorio que todavía vive en mí. Es el patio del colegio o la calle donde jugaba.
En aquellos lugares nunca me recuerdo sola. Me rodeaba el amor y la protección. Por eso cuando entro en mi barrio, llego a casa y parece que todos los problemas se debilitan. Algunos casi desaparecen. Las voces de mis ancestras me acompañan atravesando los caminos de este territorio. Hay un territorio que todavía en mí, vive en mí. Territorio que guarda montañas en formas condensadas, en glaciares que desembocan en el mar, territorio cuidado por las ancestras y ancestros que han sobrevivido a la colonización y a la esclavitud, territorio que danza, canta, juega, convoca a la comunidad, red rizomática de cuerpos humanos y no humanos, territorio que sana con la medicina de la hierbatera abuela. Territorio que baila, cumbia, currulao, mapalé, joropo, champeta, arrullos, territorio que acompaña y es sostenido por montañas, glaciares, selvas, páramos, desiertos, océanos, Atlántico y Caribe, territorio que me abro a seguir desconociendo para ser abrazada por ella. Territorio que es madre de todas, territorio de corazón del mundo, territorio que reencarna 169 lenguas indígenas, 10 lenguas negras y una lengua que nos tocó aprender a todas para sobrevivir la colonización. Territorio lleno de venas abiertas que todavía vive en mí. Hay una montaña en mí. A veces me abraza, otras solo me acompaña. La montaña es un lugar, un silencio, un olor, un anhelo. En mi memoria, en mis deseos, en mis recuerdos, solo está ahí. Aquí solo hay agua y unas pequeñas relieves que se le acercan. Yo estoy entre la montaña y esta agua que ahora me da paz. ¡Wow! Ha sido súper potente este cadáver exquisito. Yo creo que este ejercicio lo aplico mucho en algunos espacios porque si hay sinergia, todo tiene sentido. Entonces, si tú coges este texto, lo pones uno solo en una memoria y le haces una edición consciente, que no significa editar el fondo, sino la forma para que la composición esté estructurada, pues este es en sí misma la memoria del encuentro de hoy. Y entonces hacia allí nos lleva la escritura, hacia allí nos lleva un espacio desde el territorio encarnado y hacia allí nos lleva el silencio, porque el territorio a veces permanece en cosas pequeñas, en una palabra que seguimos pronunciando distinta, en la receta que manejamos, en una canción, el mundo, ese mundo al que pertenecemos y en el que el cuerpo recuerda incluso aquello que el tiempo intenta borrar. Entonces, el río, esa, compartir la parte Kini, perdón que te interrumpa, estamos con... No se te escucha bien, te tiene oye que entrecortada. ver con Ah, ahora te perdimos. el río. Es un objetivo. Yo hablo porque es un espacio de conversación. Quien quiera hablar puede también con una frase. Me gustaría también escuchar en estas voces qué parte de esta reflexión resonó más en cada una de ustedes, ¿no? ¿Qué parte de lo que hemos hablado, qué parte de esa memoria, es parte de eso que allí se queda como en el fondo de la conciencia? No hay que explicar tampoco demasiado, ¿no? Sino hablar desde ese lugar. Kini, te perdimos. Vale, genial. Venga, vamos a esperar. Kini va a salir de la sesión y va a intentar volver a conectarse para ver si solucionamos los problemas técnicos. Meli, ¿te parece si mientras tanto pasamos el registro de asistencia y la hoja de evaluación por el chat? Ay, mira, justo respondiendo a la pregunta del chat.
Vale, ahora, ¿me escuchan? Sí, tocó salir y volver a entrar porque me lo estaba recomendando el mismo navegador. Entonces, no sé por dónde nos quedamos. Entonces, la idea era No que, te escuchamos nada, perdona, no te escuchamos nada de la parte, estaba vale, entrecortada. vale, entonces vamos a entrar ahora a ese diálogo colectivo en el que decíamos que no es necesario hablar demasiado, pero sí podernos escuchar, porque estamos aquí enunciando desde habitar el cuerpo, desde habitar también este lugar a voluntad, ¿no? Eh, hay mucho cansancio, también mucha resistencia coexistiendo en nuestros espacios. Aparecerá también quizá la memoria como una forma de territorio que ya la hemos leído en esos textos maravillosos, y hay algo muy fuerte en cómo nombramos como esa sensación de provisionalidad implícita dentro de nuestros textos, y que me gusta porque todas tenemos la ilusión de volver en algún momento. Entonces, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué ha significado para ustedes más allá de esto que han escrito habitar? Y si algo de esta sesión les ha resonado. Y entonces la pregunta es, ¿qué te llevas hoy de este espacio? Hoy me llevo. ¿Qué te llevas? Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar? Puede encender la cámara para escuchar y verlas. ¿Qué se llevan hoy? Venga, creo que voy a empezar yo un poco para romper el hielo y así animar al resto de las personas que están en la sala de contestar a tu pregunta. Bueno, yo creo que me llevo un territorio en píxeles, muchos territorios en píxeles, que espero que me acompañen en los momentos más duros de este trayecto que no tiene fin. Y me llevo también el placer de haberte escuchado porque creo que cuando se habla de violencia de género es importante hablarla desde los cuerpos, desde el cuerpo que sufre, desde el espacio cotidiano y desde otros lenguajes más allá de este lenguaje de intervención. Creo que esta sesión ha sido muy potente justo por eso, porque estamos hablando de violencia sin meternos explícitamente en lo que conocemos en los marcos regulatorios de la violencia. Así que es lo que me llevo yo. Muchas gracias, Daniela. ¿Quién Hola, quiere? Hola, ¿quién habla por hola, allí? ¿qué tal? Buenas tardes, Blanca. Ah, Blanca fue. Blanca, ¿qué tal? Blanca, bienvenida. Hola, mucho. Yo creo que, aunque sí me perdí un poquito una parte porque tuve que ir por mi hijo a recogerlo, yo creo que hoy me identifiqué mucho con la parte en la que decías, a veces nos sentimos culpables por ciertas cosas y es verdad, cuando tú o a veces estás disfrutando algo o en un lugar estás viendo algo bonito, te gustaría compartirlo sea con tu familia, y de una o de otra forma siempre como que a veces te sientes culpable, ¿no? A lo mejor yo estoy aquí súper divirtiéndome y pasándola súper bien, y ahora mi mamá que está lejos, no le he visto, ¿no? O a mí me pasa, ¿no? Mucho que yo casi a veces tengo que esperar 2 años o 3 años para verla. Híjole, me viene sí una culpabilidad terrible, ¿no? Cuando o ya llego y la voy festejando tarde de 10 de mayo, el cumpleaños, que no la veo. Entonces, son situaciones en las cuales em, vas aprendiendo y afrontando, pero ok, porque escucharlas hablar en español, yo que estoy siguiendo desde Italia, es como que, ay, escucho mi idioma y me gusta, y aprendes de muchas cosas, ¿no? Y entender que otras mujeres también están viviendo muchas situaciones de migraciones y todos los temas que afrontaron aquí. Pero hoy me llevo toda una parte, creo, de recarga de energía, de buena energía que has compartido. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias a ti Gracias. por estar. ¿Quién más quiere compartir? Aquí está Ana Belén Espejo Martínez.
Ah, me gusta ser tu prima, Kini. Me, me ha gustado mucho escucharte. Yo soy de andaluza, pero he trabajado mucho tiempo en Centroamérica y creo, no sé si me escucháis, espero que sí. Eh, la que escribía que a veces me siento extranjera en mi tierra y acogida en grupos de mujeres de distintos contextos, porque a veces me siento ciudadana del mundo más que andaluza, ¿no? Sobre todo últimamente, después de las elecciones y tal. Uy, gracias por este espacio, de verdad. Y, y visionarte desde el cuerpo me parece importantísimo, ¿no? Desde las narrativas personales, que siempre estamos desde las estadísticas. Has tocado mis emociones. Estoy un poco lloviendo ahora. Eh, muchas gracias, Ana Belén. No sé qué está pasando con Kini, le he escrito porque parece que tiene problemas de conexión. Kini, ¿nos estás escuchando? Estoy aquí, las escucho y Nosotras las no te veo. escuchamos. ¿No me escuchan? Qué cosa. Voy a... Ahora sí, ahora sí. Ah, Sí, ahora sí. tengo todos los aparatos de casa desconectados de la wifi, solo estoy con el ordenador. No escuché a Ana Belén, sé que estaba muy emocionada, hablaba de habitar, de lo importante de trasladar como al cuerpo y no exteriorizar y llevar a números como si fuera una contabilidad en un cardex, el sentir y la violencia de género, que es muy importante, porque lo que pasa es que a veces hago una reflexión a partir de lo que pude escuchar de lo que dice, a veces se nos reduce a números y se nos olvida que somos personas y los cuerpos de las mujeres, indistintamente de su raza, de su género y clase, son cuerpos minados. Siempre hay una mina ahí esperando a explotar. Siempre hay una mina que va a ser detonada en lo emocional, en lo laboral. No hay lugares seguros para nosotras. El control, cuando hablamos de lugares seguros, es muy complejo y eso quizás sea una charla a futuro, pero para las mujeres y las cuerpos racializadas, sobre todo, no hay lugares seguros porque somos subjetivamente leídas como sospecha, como la sospecha, y sobre la sospecha siempre cierne la sospecha. Así que vamos a seguir escuchando. Está Isabel Brito por aquí, no sé si me escucha, tiene la mano levantada. Buenas tardes. Bueno, ha sido muy emocionante escucharte porque, bueno, narrar siempre desde lo personal, la verdad que nos llega y nos impacta a todo el mundo muchísimo más, ¿no? Y yo me quedo de la charla con esa parte, esa propuesta constructiva y que tú haces, ¿no? De que no hay jerarquías de opresión, ¿no? Y que las mujeres migradas tenéis agencia y tenéis ventaja, como te he creído entender, para ensanchar el diálogo, ¿no? Que se puede tener privilegio en el sistema que oprime, pero que efectivamente ese territorio común y encarnado puede ensancharse desde vuestra espiritualidad y desde vuestra experiencia, ¿no? Así que mi enhorabuena y a quedarnos con esa parte que yo creo que es lo más bonito de todo, ¿no? Que entre todas podemos transformar. Muchísimas gracias. Está Vanina Ferrari por aquí también con la mano levantada. Vanina, te escuchamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Me quedo pensando desde lo conceptual, lo que me dejó fueron como una cantidad de ideas que me dieron ganas de seguir investigando, así que en ese sentido me pareció riquísimo. Y como decían muchas compañeras también, súper emotivo, entonces cuando encontrás un espacio así que te nutre, te enriquece desde lo conceptual y encima desde un lugar de calidez y que te genera como movimientos emocionales, me parece riquísimo y agradecer el espacio. Y bueno, no puedo dejar de pensar en esto que estuvo tan presente, lo del cuerpo. Yo estoy en Uruguay, soy uruguaya, y estoy enferma y estoy certificada, no fui a trabajar y eso me permitió poder participar como
de este encuentro en el vivo. En las otras no pude, porque hasta ahora siempre trabajo. Y bueno, conecté como mucho con mi cuerpo, y qué pasó, lo que se generó para que yo hoy pudiera como estar y participar en vivo y en directo con ustedes. Así que un poco agradezco a ese infortunio, digamos, de la enfermedad, pero me permitió estar acá y no tiene nada que ver con, está buenísimo que esté grabado y que lo podamos ver después, pero lo que se genera en el encuentro, es diferente, así que bueno, agradecerte a vos en particular y a todas por el encuentro. Muchísimas gracias, Vanina. Muchísimas gracias y pronta recuperación a esa cuerpa. A ver, ¿quién más por allí levanta la mano? No veo por ahí. Entonces sigo haciendo la reflexión de cierre y hablando de la primera compañera que intervino, ¿por qué muchas mujeres migrantes maltratadas hemos aprendido a sobrevivir dentro de estructuras donde el deseo propio aparece como algo peligroso, ¿no? Y donde el placer aparece como algo egoísta, incluso imposible? Pues el gozo y el placer o ese tiempo liminal o ensanchar un poco la brecha produce culpa cuando nuestros cuerpos, dentro de sus fronteras, dentro de sus límites, dentro de esos territorios en carne viva, han sido educados para sostener antes que para habitarse. Entonces, muchas mujeres migrantes, yo he tenido que aprender a salir de allí y habitar tiempo liminal con más frecuencia, no porque tenga una ventaja que me permite no sufrir porque no pago un arriendo, sino porque me di cuenta que estaba llegando a un punto en que mi cuerpo estaba colapsando. ¿Cómo es posible que tú no te vas a poder sentar a comerte un helado? Más allá de que el azúcar te haga daño, si te apetece un helado ir a comerte, porque estás pensando en cómo es que se me voy a gastar 8 euros y estos 8 euros me van a servir para mandarle a mi madre. Sí, pero yo estoy segura que tu madre va a estar contenta si hay entendimiento y hay una correspondencia emocional afectiva y entendida y habitada desde la sororidad y desde la empatía, que tú mereces comerte ese helado porque estás trabajando muchísimo por ese lado, ¿no? Y muchas mujeres migrantes cargamos responsabilidades afectivas, económicas y familiares enormes, que no se entienda que porque tenemos algunas ciertas ventajas y porque la espiritualidad no soporta la violencia canónica, esa violencia de género no nos atraviesa, no. Tenemos una herramienta más con la que luchar, pero estamos más metidas porque las intersecciones son amplias. No vamos a medir opresión, como yo digo, sino que abramos un diálogo que nos ponga sobre la conciencia, porque sostenemos hogares a distancia, porque tenemos que enviar dinero, porque tenemos que cuidar, porque tenemos que resistir, porque a pesar de que esa persona nos maltrate y el sistema no responda por nosotros, tenemos que estar agradeciendo constantemente la oportunidad de estar, y ese agradecimiento en medio de ese dolor lo que hace es que recoge, nos sigue cerrando sobre la herida, ¿no? Y porque nos toca sobrevivir con la precariedad en la espalda, así como muchas mujeres de origen, y justificar nuestra presencia, que es algo que no tiene que hacer otra mujer. Las mujeres occidentales no tienen que justificar la presencia, y en ese concepto el placer puede concebirse como una traición a una misma. Me estoy traicionando. Yo he sentido, ustedes no saben lo mal que me he sentido cuando yo he tenido que decirle a mi mamá en el pasado: mamá, no te puedo mandar el 300 porque voy a coger 20 euros porque es el cumpleaños de mi amiga, le voy a comprar 10 y voy a ponerla, o sea, y te sientes como, Dios mío, le estoy metiendo una puñalada a mi madre, a mi hija, hoy le voy a mandar menos. O sea, no, es todo eso que está en esa cabeza y que nos hace entender como si estuviéramos traicionando a quien queda atrás. Es la traición al sacrificio realizado. He realizado un sacrificio y he traicionado ese otro sacrificio que yo estoy haciendo para llegar ahí. La traición a la imagen de mujer fuerte que soporta todo. A mí la palabra resiliencia y la palabra empoderadas, es que me cuestan muchísimo. Por eso no me han oído nombrarlas aquí, porque la resiliencia, bajo la excusa de la resiliencia, nos meten palos en la rueda, caemos y nos volvemos a levantar porque somos empoderadas. No, somos cuerpos que tienen derecho al sufrimiento, a gritar el dolor y a pedir que se escuche, ¿no? La violencia de género profundiza todavía más esa fractura, porque el maltrato trabaja precisamente sobre el derecho al gozo, nos controla el cuerpo, vigila nuestro deseo, castiga nuestra autonomía, produce culpa alrededor del disfrute y nos hace creer que descansar, sentir placer o elegirse
es una cuestión irresponsable, porque siempre tenemos que estar en función del maltratador, y cuando no es el maltratador, es del sistema. Camina bien, habla bien, eso no se dice así, aquí no se puede hacer eso, aquí no se puede reír tan alto, aquí hay que bajar la voz, tú no estás en tu país, apagar. O sea, todas esas cuestiones que te viven soterrando todo el tiempo, vas como empalada constantemente, como si el cuerpo solamente pudiera existir para producir, cuidar, resistir, sobrevivir, pero no para disfrutar. Y también hay algo profundamente político en esto. El sistema tolera más fácilmente a las mujeres migrantes cuando estamos cansadas que cuando somos libres. ¿Para qué vas a llamar a Kini? Si viene esta conferencia la va a liar, tú sabes que ya no se calla, no se va. No, mejor me invitemos a Pepita Grillo, que Pepita Grillo calla y no dice nada y cualquier cosa nos manda en mail, pero Kini va a llegar aquí y va a tirar la piedra, ¿no? Porque una mujer agotada duda más de sí misma, porque pide menos, porque ocupa menos espacio, porque desea menos, porque interrumpe menos el orden, pero no significa que Kini no esté agotada, lo que pasa es que Kini encontró en medio, en el camino del agotamiento, la potencia de su voz. Así también tienes que encontrar tú la potencia de tu voz, porque eso es recuperar el gozo y no es una cuestión superficial. A veces es una forma radical de reconstrucción. Por eso a mí me encanta el taller presencial que hace Yania Concepción Valencia del gozo cuerpístico, aplicar el gozo al cuerpo, encontrar un tiempo liminal para meter a 50 mujeres en un salón y enseñarlas a gozar y a encontrar las minas que no te quiebran la pata, sino que detonan placer, y a empezar a darte placer sin que ese placer tenga que depender de quien te oprime, ¿no? Y aún así, para poder encontrar el placer que no dependa de quien te oprime, tienes que salir de ese estado de opresión básico que es el que muchas vivimos y que es la violencia de género. Poder descansar sin culpa, reír sin justificar, habilitar y habitar mi cuerpo para darme permiso sin miedo, desear sin pedir permiso. Para muchas mujeres migrantes, para muchas de nosotras que hemos sido sobrevivientes de violencia de género, eso no es pequeño, es recuperar territorios de mí misma, es poder entender que si yo voy a levantar la voz, la voy a levantar con todo, y que como dice mi abuela decía, si nos vamos a morir, nos vamos a morir peleando, y esa fuerza solo la obtendremos si existen redes como esta, si existen territorios, si podemos entender que un lugar seguro es seguro hasta que haya algo que rompe el equilibrio, pero podemos controlar eso que rompe el equilibrio, porque pensamos que estamos en un lugar en el que es seguro, vamos caminando por la calle y nos agreden, pero somos capaces de pararnos firmes y entender que ese sistema no determina quién soy yo. No es fácil, hay mucho trabajo. Territorias tienen mucho trabajo por delante, muchísimo trabajo que hacer, pero ya está poniendo la primera piedra, ya estamos aquí hablando, y cambiar el lenguaje en el cual nos enunciamos a partir del análisis de la violencia de género es que siempre estamos hablando estructuralmente y técnicamente en ese lenguaje técnico de la violencia de género, de lo que ocurre. No, pero es que el cuerpo es el que está soportando todo eso. El cuerpo es el único lugar en el que estamos obligadas a vivir. No se les olvide. Y si ese cuerpo no es amamantado con el autoamor y el autogozo, así sea por un minuto en el día. Mi madre decía que el único momento en el que ella descansaba era cuando mi padre estaba durmiendo. Mi padre fue un maltratador aguerrido, de esos que yo no podré perdonar nunca. Si por el perdón yo tengo que ir al cielo, iré al infierno, porque yo no sé si voy a ser capaz, porque esa también es una herida, porque nos dicen que tenemos que perdonar, porque el perdón también es otra cosa, porque el perdón lleva a la redención. No, la digna rabia también te lleva al alivio, y la digna rabia yo la tengo reflejada aquí con un machete que casi me corta la mano, con mi madre que tiene neuralgia del trigémino y un Parkinson por un mal golpe que le dio, porque mi madre también ha sido diáspora, como yo redacto. Mi madre llevó un territorio en el que la lengua no solamente era la cuestión que la deshumanizaba, porque no podía expresarse y no podía decir en el tiempo que ella migró a la isla donde yo soy cómo se sentía, sino porque no hablar esa lengua también se usaba como modo de opresión, y ella la aislaba y ya se terminó aislando y siendo carne de carnaza para un opresor. Eso nos pasa a muchas de nosotras. Las opresiones nos aíslan, entonces el opresor nos tiene ahí en casa, no nos deja salir, nos pone un watch en el móvil, nos calcula la hora, sabe dónde trabajamos, dónde salimos, no nos da respiro, constantemente está respirando en la nuca, y lo único que podemos hacer para liberarnos de eso es un grito seguido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, las veces que sea necesaria. Hay que gritar para poder salir.
Entonces eso me parece es súper potente. Aquí alguien está diciendo algo en el chat. Vamos a leer el chat, que por aquí están pasando reflexiones. Dice, hoy... Kini, perdona, tenemos también la mano levantada de Valentina. No sé si quieres Valentina darle Guete. la... Sí, damos la palabra a Valentina, que no había visto, no me había dado cuenta. Discúlpame, Valentina. Hola, Kini. Bueno, pues yo agradezco mucho este espacio de territorio. Has estado en todas las sesiones y lo agradezco un montón, tanto como mujer migrante que todavía no sé dónde voy a estar en los próximos meses, y por tu fuerza, Kini, por como avivarlo en la cuerpa, como traerlo hacia la cuerpa y no solo como una cuestión de análisis, si se quiere, desde la razón, ¿no? Yo traigo algo acá hoy que, digamos, sí está conectado, interconectado, creería yo, pero es una noticia que me dejó como muy en shock hoy que abrí por un momento las noticias, y era de un colombiano que tiene 26 años, tenía 26 años y se suicidó en uno de estos espacios del ICE en Estados Unidos. Yo también soy psicóloga y bueno, como que traigo un poco como esta situación porque él se suicida pidiendo a gritos llamar a la mamá, como lleva aislado como 3 semanas o 4 semanas, no lo dejaban salir de como de este espacio. Y estuve como leyendo a un psicólogo no me acuerdo cuál, Nueva York, la Universidad de Nueva York, que le estaba diciendo que entre 1 de 5 casos en estos espacios de reclutamiento de latinos, que la mayoría son hombres latinos, que coge el ICE, 1 de los 5 casos se suicidan, y ahorita cada vez las tasas están subiendo más y la mayoría son jóvenes entre los 20 y los 27. Y lo traigo porque también estamos pues hablando de todo este acompañamiento de las cuerpas de mujeres migrantes, ¿no? Pero también como el pensar los hombres o las mujeres o, bueno, las identidades diversas que migran y se quedan detrás de esas mujeres, mamás, ¿no? Como por la búsqueda, como por el sostén a la distancia también de sus hijos. Y lo traigo porque me quedo, o sea, me quedo mucho en shock, como que grabaron el momento en el que el chico como que pide ayuda hacia gritos en la celda, en el video, y él se esconde como dentro de la cama, pone una tela y ni siquiera se dan cuenta y amanece como, pues amanece muerto a los 3 días. Entonces, bueno, como sé que es un poco fuerte lo que estoy trayendo, pero es una realidad que está pasando en Estados Unidos, es una realidad que está pasando en muchas partes del mundo. em, y pues como que lo traigo también como esta red que sigue tejiendo, ¿no? Y como que se sigan expandiendo también esas voces. Uy, pero un poco como esas mujeres, o sea, me imagino la mamá, yo no soy mamá, pero mi mamá, como porque mi hermano migra y el chico pedía ayuda, ¿no? Entonces como que lo traigo y lo tejo acá, un poco como para que lo sacudamos, como lo gritemos. Y pues también yo diría que lo honremos, o sea, que las luchas de mujeres y hombres del sur global de verdad son una resistencia encarnada hace más de 500 años, pero es que no para, o sea, como es una cosa que, como eso, el cuerpo avivado, pero sin nuestras ancestras, ¿no? Y como sin nuestras medicinas, sin nuestros bailes y sin este ejercicio que tú dices, como Bell Hooks también lo dice, ¿no? Como el, el, el digno disfrute, ¿no? Como de la vida, porque también sobre todo nos arrebatan eso. Entonces, eso y pues muchas gracias y eso me queda sobre todo el desear sin pedir permiso y me lo voy a tatuar. Y gracias, Kini. A ustedes, gracias por su generosidad y por esas palabras tan bonitas, por eso que dicen. ¿Hay alguna otra mano levantada? Voy a hacer una reflexión en torno a lo que acabas de decir, Valentina. No hay otra mano levantada. Bueno, mira, hablando de eso que acabas de hablar, claro que sí, este ejercicio es trasladable desde la humanidad a las cuerpas, a los hombres, ¿no?
Y mira, quizá una de las violencias más profundas del sistema, de estos ecosistemas, y antes de ir allí digo, ese hombre gritar el nombre de su madre, cómo recibe el mensaje esa madre cuando escucha que lo único que quería su hijo era escucharla, ¿no? ¿Qué estaba pasando por la mente de esa persona? ¿Cómo se va a quedar esa madre que quizá estaba siendo sostenida incluso económicamente por el hijo que migra? Los sistemas de opresión coloniales, estas nacidas que también se están tomando estos países y que no se están dando cuenta que hay derechos fundamentales para los de aquí, ¿no? Entonces, quizá una de las violencias más profundas del sistema comunitario es exigirle a ciertos cuerpos como los nuestros que sobrevivamos todo el tiempo sin quebrarlo. Kini, se te está Que cortando la el salud audio. mental de nosotros tiene que ser inestable porque hay que ser fuerte. El grito no está dentro del consorcio social de la educación. Kini, Cuando ya estás gritando es porque tu salud mental. ¿Me escuchan cortada otra vez? sí. Hola. Salgo y puedo entrar. ¿Me escuchan? Sí, genial, te Vale, vale. esperamos. Vale. Meli, pasamos, porfis, aprovechando que quien está reconectándose otra vez, pasemos la lista de evaluación y agradecerles muchísimo que nos ayuden a llenar, porque nos da un poco de ideas de los próximos conversatorios que podríamos organizar, sobre todo basados en el interés que cada una de ustedes tenga. Porque, por supuesto, esta no va a ser la última vez que nos veamos. Les pido disculpas. ¿Estoy otra vez por aquí? Sí, ahora sí, Kim. Esta empresa de internet nos tiene aburridos. A mí que trabajo así es que de verdad, perdónenme. Entonces, la reflexión final sobre la que iba era que siempre se le exige a nuestros cuerpos que sobrevivamos todo el tiempo sin quebrarnos. La salud mental es importante. Cuando tú sales a gritar es porque tu salud mental ya está quebrada. Ya tú tienes, y nosotros en el circuito decimos, vamos a fingir demencia, ¿no? Cuando tú dices fingir demencia a través de un grito es porque ya el grito en sí mismo tiene en un lugar de histeria demencial en el que ya no puedes aguantar. Entonces, pero ningún cuerpo está hecho para sostener la soledad infinita. A pesar de que, y los ecosistemas, este compañero que se ha suicidado en Estados Unidos, estaba en una precariedad que sentía que era infinita. Estaba viviendo una violencia infinita, un desarraigo infinito. Por eso es importante entender que hablar de salud mental, no solamente en mujeres, sino en todos los cuerpos racializados, no es hablar únicamente de emociones individuales, es hablar de unas condiciones de vida. Ahora mismo estamos inmersas en un proceso de regularización que está siendo un reto. En Barcelona hay una nube oscura que constantemente sobre las calles un despliegue policial constante pidiendo documentación. No hay una veda en medio de un proceso de regularización. Conocimos la historia de Abdú, que salió del B9, por ejemplo, hablando y trasladando un poco este tema. Denme un espacio para poder expresarlo, que había sido acogido en una casa, que fue a buscar un empadronamiento, lo cogieron los mozos, le pidieron papeles y ahora mismo está en Senegal. Entonces, hablar de las condiciones de vida, de violencia económica, de fronteras, de género, de cuerpos que han tenido que aprender a sobrevivir demasiado pronto y durante demasiado tiempo es muy complejo. Y ahí aparece algo importante y que tú acabas de decir, Valentina, y que emerge desde allí, ¿no? La salud mental también necesita territorio. La salud mental necesita un territorio que se entienda como una red que pueda sostener espacios como Territoria o espacios como otros espacios que entienden de ayuda psicosocial en lugar enunciado. No se vale que para las mujeres migrantes tengamos a profesionales
occidentales que no están en el lugar enunciado y que no pueden traducir lo que el dolor que expresa un cuerpo migrante, ¿no? El descanso, la comunidad, la escucha como posibilidad de existir sin tener que demostrar permanente valor, esa utilidad, esa resistencia, porque ninguna mujer debiera sentirse obligada a desaparecer para poder descansar y tampoco sentir culpable porque va a descansar. Y del tránsito impuesto al territorio encarnado es encarnar la resistencia, es ensanchar ese territorio a través de las redes, es gritar, es habitar la demencia, es entender que la salud mental es lo que más afectación tiene y cuanto más afectada está nuestra salud mental, más rápido explotan las minas que tenemos ubicadas en nuestro cuerpo. La ansiedad, el dolor de estómago que conlleva a unas pérdidas a través de una diarrea, endometriosis, menstruaciones demasiado fuertes, delgadez, falta de energía, falta de sueño. Todas esas minas no son una metáfora. Son realidades que están puestas sobre nuestros cuerpos que constantemente están luchando en contra de la violencia que nace desde lo heteropatriarcal, que sostiene un sistema que ha hecho leyes para gente que nunca se imaginó o que nunca se imagina, porque depende también de la condición social, es reconocida como violencia de género o no es reconocida como violencia de género. Y ahora hay un despertar, ¿no? Pero nuestros cuerpos son los que reciben todos esos embates. No sé si hay alguien más que quiera hablar, alguna reflexión, nos quedan 11 minutos. Voy a leer para terminar si nadie tiene una pregunta. Se llama La Mar Revuelta. Y esto para las mujeres blancas que están en la sala, que son aliadas sobre todo, esto les va a tocar, pero es un llamado a la conciencia individual que abraza lo colectivo a través de espacios como Territorias, a todas ustedes Territorias, a Melissa, a Daniela, a Alicia, muchas gracias, a las aliadas como Mercedes, a ese 900-200-999 que está ahí esperando a que entren esas llamadas y del que a veces nos sentimos tan distantes. Las feministas blancas desconocen nuestras aportaciones a las luchas de los distintos movimientos alrededor del mundo, no por falta de información, sino por una forma aprendida de mirar, una mirada que se encoge sobre sí misma, que toma su propia experiencia como centro y medida de lo universal, el ombligo como punto de observación política. Y de este tema ya han hablado muchísimas compañeras, pero toca repasar y me acojo a la enmienda de lo que vocifera, porque lo que no se nombra no existe y no se trata de una omisión inconsciente. La historia de los feminismos está atravesada por jerarquías raciales que determinan qué voces son consideradas, pensamientos y cuáles quedan reducidas a experiencia, testimonio o folclore. Si bien nuestras experiencias como mujeres migrantes atravesadas con la violencia de género parecen solamente una experiencia que se suma y que lucha en contra solamente del hombre, yo creo que si los feminismos nos ponemos de acuerdo y empezamos a luchar y salir del manido concepto de feminismo que viene desde el siglo XX, atacándose entre sí mismas, el pez que se mueve la cola y unas van en luchas y unas salimos por la tarde y unas el 8 de marzo por la mañana, es porque no nos estamos entendiendo y si nosotras no nos estamos entendiendo seguiremos siendo una estadística y esos hombres maltratadores se van a seguir reproduciendo para ponerse encima de nuestros cuerpos. Ese texto es un capítulo de mi libro más vociferante que se llama La Mar Revuelta, que iba a llamarse La Más Revuelta, pero yo tengo ese sur muy, muy encarnado y la mar revuelta, la más grande de todas, pues la más revuelta, porque también vengo del mar y hablo del maritorio. Señoras, señoros, señores, señoritas, señoritas, compañeras, muchísimas gracias por habitar la brecha. Esta hoy ha sido una brecha maravillosa dentro del tránsito impuesto al territorio encarnado. Nos hemos escuchado, hemos hablado desde un lugar distinto. El territorio encarnado está aquí. Usted extiende la mano y ese es su lugar de seguridad. Pues ese es el territorio encarnado más próximo que tenemos, porque este cuerpo es el único lugar en el que estamos obligadas a vivir. Y Valentina, si tú no sabes dónde vas a estar durante los próximos meses, y Ana Belén, ese lloro tuyo que sea de riego, tú hoy sales y te compras una matica y la pones ahí en la ventana y todos los días la riega y dice:
este llanto mío te lo regalo para que tú florezcas con la sal de mis ojos. Valentina, las redes son importantes. Si no es aquí, será en otro lugar. Y si tienes que volver, vuelve, porque otra cosa que pasa sobre las mujeres migrantes, que cuando venimos y tenemos que volver, parece que eso fuera una derrota, ¿no? Si constantemente estamos reiniciando, ¿no? La piel cambia, las estaciones llegan consigo, traen consigo cosas distintas cada vez, si estamos muy arraigados a ese término de la pérdida, también esa concepción de lo loser, ¿no? de la que pierde, de la que ha ido vuelto sin nada. No, tú no has vuelto sin nada, mujer, tú has vuelto con una cantidad de experiencia que te toca transitar para volver a sentarte al territorio, vivir la misma violencia del territorio, quizá a veces más aguda que la que se vive aquí, pero en casa, en tu lenguaje, y con la y siendo tú misma tu propia frontera y ensanchándote, porque nadie te va a pedirte papeles nunca. Entonces yo creo que eso es súper, súper, súper potente. Así que la reflexión que yo dejo es que somos poderosas, somos muy poderosas, pero no hemos podido activar, no hemos podido aprender todavía. Solas nos cuesta aún más aprender a activar ese botón que nos ensancha. Aprendamos a ensancharnos, ensanchémonos porque la lucha, nuestras vidas están en nuestras manos y hemos decidido ceder el poder. No cedamos nuestro poder, no cedamos nuestro poder, no cedamos nuestro poder. Intentemos no fingir demencia, sino habitar esa demencia y la digna rabia y salir allí a decirlo como lo sentimos y no se nos olvide pedir ayuda, que no somos una isla. Solas podemos, pero juntas somos más. Dejo la reflexión final a las compañeras, a Melissa, a Daniel o a Alicia. Gracias por venir a todas. Gracias. Kini, muchísimas gracias por la sesión. Ha sido maravilloso. Te imaginábamos en el inicio del ciclo porque sabíamos de tu trayectoria, pero creo que ha sido mucho mejor tenerte al final. Creo que has cerrado con broche de oro y has superado las expectativas, creo que de nosotras que te conocíamos y del resto de gente que ahora te conoce más. Así que un beso enorme. Muchas gracias por esta sesión. Gracias a todas ustedes que están desde las pantallas acompañándonos. Creo que han sido sesiones muy emotivas, principalmente esto, y esperemos que nos hayan removido y sobre todo nos impulsen a tejer esas alianzas y esas redes que vemos que hoy en día son más necesarias que nunca. Gracias a todas y esperamos encontrarnos en próximas sesiones. Hay una cosa que quiero decir antes de irme, que me ofrezco porque me han dicho muchísimo yo desarrollo espacios escriturales, testimoniales. Yo sé que Territoria batalla mucho, pero si algún día quieren abrir un espacio escritural, sacamos un fanzine, lo hacemos ahí, trabajamos, esa es mi especialidad, para que esto quede como memoria viva. Ojalá puedan retraer dentro del chat esos escritos que han hecho esas mujeres y lo podamos convertir en memoria. Yo estoy a disposición para hacerlo y que el dinero, como yo siempre he dicho, no sea un problema, porque no podemos tener problemas por algo que no hay. Plata no hay, o sea que no nos vamos a preocupar por eso. Así que si no hay, ¿por qué nos vamos a preocupar? Vamos a ocuparnos y ojalá algún día tener a todas estas mujeres y sacar algo de allí, dejar memoria, hacer justicia epistémica de que el cuerpo se ensancha y que es territorio encarnado y que la violencia de género se puede leer más allá de las estadísticas. Muchas gracias, Alicia, Daniela y Melissa, por el calor, por el abrazo. Muchas gracias a Isabel, a Blanca, a Luz Adriana, a Marley, a Paula, a Valentina, a Ana Belén, a todas, a Nines, gracias a Melissa, a Micaela, gracias a Sandra, a todas por estar. Muchas gracias, se les quiere mucho, se les abraza. A Shea Candela, que las ancestras las cuiden y las amparen y las favorezcan. Y recuerden, la digna rabia y gritar y evitar la demencia también. Muchísimas gracias. Una cosa antes de despedirse, menos mal la Meli está a cargo de las cuestiones técnicas, porque a mí de la emoción a veces se me olvida. Recordarles que vamos a hacer la verificación de las asistencias para enviar los certificados. Esperemos no tardar mucho, pero como han sido tantas participantes, creo que un mesecito sí nos va a llevar. También contarles que estamos preparando la publicación
Igual, cuando esté lista, las compartiremos a todas y esperamos que circulen estos conocimientos porque es importante como posicionar todo esto que hemos aprendido más allá de estos píxeles. Así que muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Ashe. Muchísimas gracias. Chao, Gracias. chao. Adiós, gracias.